¿Me pueden escuchar bien? Sí. Perfecto. La cámara está prendida, ¿no? Funciona bien. Todo ok. Listo. Bueno, buen día a todos y todas las que nos acompañan esta mañana. Como Suela comentaba, mi nombre es Francisco Díez Canseco, soy investigador de Crónicas, un centro de investigación de la Universidad Cayetano, y me han encargado de moderar esta interesante mesa sobre salud mental en tiempos de COVID, en la que nos van a acompañar tres ponentes, los doctores Ever Kruger, Roberto León y Anderson Soriano. Quería aprovechar, digamos, mi rol de moderador para tomarme 2 minutos y hacer una pequeña reflexión que dé contexto a los estudios que nos van a compartir en breve. El punto de partida es, digamos, que antes de la pandemia las cifras que teníamos del Instituto Nacional de Salud Mental sobre problemas de salud mental en el Perú nos indicaban que 1 de cada 4 personas en el Perú sufrirían de un problema de salud mental a lo largo de su vida. Eso se llama prevalencia de vida. Y la prevalencia puntual de problemas de salud mental era de alrededor de 10%. Es decir, si saliéramos hoy a la calle a ver cuánta gente está sufriendo de un problema clínico, 1 de cada 10 personas en el Perú lo tendría. Eso antes de la pandemia. Todo indicaría que estas cifras son hoy día más altas a partir de los efectos de la pandemia, que no solo había exacerbado, digamos, el sufrimiento de quienes ya venían con problemas de salud mental, sino que, en mi opinión, y los estudios que existen así lo revelan, habría dado lugar a muchísimos nuevos casos de intenso sufrimiento psíquico y emocional, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en que nos faltan 200.000 peruanos y peruanas a consecuencia del COVID, una cifra que se dice fácil, pero que es 3 veces más grande que todas las víctimas del conflicto armado interno en el Perú, que duró 10 años y no 2 como la pandemia. O es 10 veces más grande que todas las víctimas de la Guerra del Pacífico, ¿no? Se trata entonces de cientos de miles de duelos en situaciones difíciles en donde las familias no han tenido la posibilidad de enterrar a sus muertos, como solemos hacerlo, que es en compañía de gente que está con nosotros en los velorios, por ejemplo, ¿no? Pienso también en que somos el país con la mayor tasa de huérfanos por la pandemia de todo el mundo. Según un estudio reciente de Lancet, tenemos 100.000 nuevos huérfanos en el Perú debido a la pandemia, ¿no? Y pienso también en los millones de personas que han perdido su trabajo, los millones de niños y niñas que hace 2 años que no van a la escuela a jugar y compartir con sus amigos y maestros. También en el personal de primera línea que se ha visto enfrentado a enormes niveles de estrés, a jornadas de trabajo agotadoras, viendo a sus colegas partir como consecuencia del virus, ¿no? Y están sin duda también los miles de sobrevivientes, hombres y mujeres, a las formas más graves de la enfermedad que hoy tienen todavía que hacer su proceso de recuperación física, pero también psicológica. Las 3 presentaciones que tenemos a continuación giran justamente alrededor de las consecuencias que ha tenido la pandemia en la salud mental, pero me parece interesante, se enfocan en distintas poblaciones. Cada uno de los investigadores que voy a presentar a continuación tendrá 10 minutos, eso es lo que nos han indicado, que les agradeceré respetar escrupulosamente porque hay hoy día una larga jornada de presentaciones. Y al final tendremos, como lo acabamos de ver en la mesa anterior, un espacio para comentarios y preguntas. Invito entonces a la audiencia a hacer sus preguntas, entiendo, por el chat, ¿sí? Empezaremos con el doctor Ever Kruger, quien es médico psiquiatra y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Cayetano Heredia, y quien compartirá con nosotros el estudio llamado Salud Mental después de la cuarentena COVID-19, estudio de encuesta poblacional en el Perú. Adelante, doctor, tiene 10 minutos. ¿Cómo está, Magíster? No sé si me ven. Sí, perfectamente. Ya. Bueno, primero agradecer por la gentil invitación. Quiero a Épica, quiero señalar que este estudio pretendía hacerse en la población general. Lastimosamente no contamos con ningún apoyo económico. Igual nosotros lo hicimos sobre la base de, ¿no?, de lo que se hace en Cayetano cuando no hay dinero, ¿no? Dar soluciones y salir adelante, y eso fue. Así es que voy a empezar con lo que me han pedido inicialmente. ¿Se ve bien?
Sí, Eh, ¿Se ve completo o creo que tiene que ponerlo en modo presentación. lo voy a poner en modo presentación? ¿No? Sí. Ya, ahora Ahí sí. está. Sí, Entonces, nuestro equipo no se responsabiliza por la información, la universidad no tiene ninguna intervención, injerencia, ninguno de los miembros tiene conflicto de interés. Bueno, quiero señalar que, bueno, el equipo está integrado por quien les habla, está Martín Arévalo, Bruno Pedraz, Víctor Ancuy y Mauricio Dancuarte. Este equipo estaba por iniciar ya el año pasado, el anterior pasado, una línea de investigación y de pronto se vino la pandemia y la consultora Pedro Malvides. Y tuvimos que hacer un giro porque no íbamos a dejar de lado la información que era prioritaria en relación a esta pandemia y la salud mental, ¿no? Entonces, este es el estudio poblacional en Lima Metropolitana, que fue en algún momento el epicentro en América, que América fue en su momento el epicentro del mundo. La enfermedad se convirtió en pandemia, ¿no? A partir de marzo y América fue el epicentro, el Perú el epicentro y Lima el epicentro. Se instaló la cuarentena a mediados de marzo y bueno, ya por otros estudios se sabe que la cuarentena es que a mayor duración, mayor impacto, ¿no? Nosotros tuvimos más de 4 meses de cuarentena, así que los esfuerzos iniciales estuvieron centrados en políticas de control y esfuerzos a nivel de primera línea. Sin embargo, todos los estudios señalan que la primera medida para mejorar la salud mental están fundamentadas en los casos de salud, ¿no? En la implementación de una logística adecuada y medidas de bioseguridad muy estrictos. Lamentablemente eso no se logró. Colapsó el sistema y también las medidas de seguridad no se hicieron como debieron hacerse. Entonces, y ni pensar en la salud mental. Prácticamente hasta hoy la intervención en salud mental es inexistente. No nos vamos a quejar. Nosotros como equipo y partes de la universidad ya estamos colaborando en todo lo posible con el programa de salud mental del ministerio, ¿no? Estamos para apoyar y estamos haciendo cosas en armonía con otras universidades y con otras instituciones que saldrán a la luz muy pronto. Este, eh, Enfermedades psiquiátricas persistentes, ¿no? Ya eran un problema, se estaban fortaleciendo, sí, los centros de salud mental. 4 de 5 fue el incremento de síntomas con merma en su calidad de vida, ¿no? En la Unión, en el Reino Unido, la población joven con enfermedad psiquiátrica reportó mayor ansiedad e impulsividad autolesiva durante el inicio y el cierre de colegios. Cosa que evidentemente ya se está viendo, y sobre todo en población adolescente. Ya se vienen los suicidios, dicho sea de paso, ¿no? Una vez que se procede a la descarga, ¿no? Gracias a las vacunas y eventualmente a la intervención con determinados medicamentos que pueden ayudar a que se agrave, por ejemplo, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que ya están dando algunos resultados, litio también. Eso simboliza que la guerra se acabó y ustedes saben que después de una guerra viene la descarga con suicidios, intentos de suicidio, y se viene. Luego de la tercera hora, ¿no? En realidad nosotros ya la tercera hora ya la tenemos, que es el impacto en salud mental. Esa para nosotros ya era la tercera hora, esta vendría a ser la cuarta de manera física, ¿no? Entonces el riesgo de suicidio, ¿no? Puede amenguarse, sí, con estrategias de prevención específicas, ¿no? No, de la pandemia COVID, pasamos a la pandemia de la cuarentena, ¿no? Las estrategias hoy ya tendrían que pensarse muy bien en que sea cuarentena, ¿no? Hay otras medidas de salud pública que serían bastante eficientes. Entonces, a nivel mundial se reportan síntomas depresivos, síntomas ansiosos y estrés agudo
con el tipo de estrés postraumático y con tendencia a todos a cronificarse, con lo cual la población económicamente activa sería un gran problema económico, ya que a la mayoría, digamos, de las personas de política les interesa sobre todo la economía, entonces ahí habría una población valiosa que dejaría de trabajar, ¿no? En plenitud o dejaría de trabajar simplemente, ¿no? La cuarentena incrementa entre 8 a 10% la prevalencia de depresión, ¿no? Que ahora vamos a señalar los datos que hemos encontrado. Entonces, en este momento, en nuestra opinión del equipo, nos encontramos en la dictadura del COVID-19 físico. Está muy bien, es una prioridad, ¿no? Encontrar vacunas, evaluar la muerte, etcétera. Pero de la salud mental no se habla, porque la depresión mata. Pero no, ni se habla, ¿no? Acá, por lo menos en los medios, interesan más las noticias, ¿no? Amarillas, y ustedes saben, ¿no? Han ido pasando, ¿no? Por ahí vuelven a hablar del COVID físico, vacunas, y de ahí no pasa. No interesa la salud mental en este país, en realidad. No interesa. Las políticas no interesan. Nosotros vamos a apoyar para que sí interesen. Los expertos asumen el control mediático, ¿no? Básicamente, los expertos ya saben quiénes son, ¿no? Los líderes de opinión, usualmente ya son conocidos, que van rotando, entonces el control mediático cuando se trata de COVID están ahí, ¿no? La salud mental ni se menciona. La investigación de este equipo entonces se inicia a fines de marzo, ¿no? Los objetivos eran establecer un modelo que explique los efectos de la cuarentena COVID en salud mental en Lima Metropolitana. Se hicieron a través de cuestionarios con 3 instrumentos, ¿no? El PHQ y el GAD-7. Uno mide básicamente síntomas depresivos, el otro síntomas ansiosos, y el CPDI que mide básicamente el impacto directo, solo COVID en las últimas 2 semanas. Este instrumento fue validado previamente por el equipo y fue una gentileza de la doctora Q, que fue quien lo diseñó en Wuhan específicamente para COVID. Se hizo con una muestra de 400 a nivel de toda Lima Metropolitana, se procesó la información a través de una regresión logística ordinaria. Se hizo entre el 20 de julio y el 18 de agosto, ¿no? La severidad, lo que encontramos fue que la severidad de estrés por COVID-19 se asocia a mayor edad. En ese entonces, acuérdense que el grupo vulnerable era los adultos mayores, y en ese entonces eran los de mayor edad. Esto ha ido cambiando, porque según los resultados a nivel mundial, porque este es el único trabajo, quiero decir, hasta ahora nosotros estamos buscando, siempre buscando, probablemente no repliquemos un estudio a nivel nacional, estamos tratando de motivar a otros grupos para que hagan un estudio a nivel nacional, hasta ahora no se ha publicado, ¿no? Este es el único estudio hasta donde tenemos conocido de población que existe en el Perú, lamentable. Ya quisiéramos que hubieran otros estudios, ¿no? A mayor edad, en ese entonces encontramos más riesgo, ¿no? De distrés. No existe la palabra distrés propiamente en el castellano, pero vamos a decir que es lo que viene a ser lo patológico del estrés, es decir, todo aquello que represente ya un exceso, el exceso patológico. El estrés puede interpretarse como una reacción normal ante adversidades, ante cargas, pero ya es una respuesta desproporcionada que genera malestar. Síntomas depresivos encontramos a través del PHQ, síntomas ansiosos en el GAD, y cuando había un familiar fallecido por COVID, también estaban más afectados, ¿no? Estaban más afectados en el CPDI. Y no se asocia a distrés cuando había un familiar sobreviviente por COVID. Estos resultados resulta que fueron similares en China, Chipre e Irán para lo que encontramos en cuanto a porcentajes, y menores que en Brasil. En Brasil salieron bastante altos y, bueno, ellos tienen una explicación. Nosotros encontramos que el nivel de afectación por coronavirus a través del CPDI fue 44.8%. Pero este es solo del CPDI.
que habla solamente de impacto COVID, que habla de miedo al COVID, miedo a contagiar, miedo a ser contagiado, si uno tiene, eventualmente cree tener síntomas. Esto es lo más importante y lo más serio que quiero transmitir. Encontramos que síntomas ansiosos que anuncian un riesgo y que ameritan un internamiento porque van, ¿no?, de manera sospechan clínica, porque el instrumento nos dice alarma, alarma. Ya la severa, obviamente, es mucho mayor, moderada severa es mucho mayor, y eso ya es intervención a todas luces. 49.3 mostraron síntomas ansiosos, ¿no?, de riesgo, de los cuales 8.7 eran de alto riesgo en este estudio. Síntomas depresivos, y esto es muchísimo más grave, mostraron que 51.5%, la mitad de la población de Lima, mostraba que tenía síntomas de riesgo para una depresión clínica, de los cuales 22 ya estaban, pero con ya altísima probabilidad de tener una depresión clínica. De este 22%, para ese entonces, que sospechamos que ha crecido, ¿no?, después de la segunda y de todo lo que está pasando a nivel político, ¿no?, esto debe haber subido mucho más, sospechamos, ¿no? De este 22%, ¿no?, aproximadamente un porcentaje de 4 o 5% va a intentar suicidio en algún momento. Entonces, esperemos que no, ¿no? Esperemos que podamos intervenir antes. El personal de salud mostró los valores más altos. El personal de salud de primera línea definitivamente es el más afectado, en todas sus formas, y una estrategia nacional de personal de salud hasta el momento no estamos viendo, y los hay que proteger. Dentro del personal de salud están los de primera línea y enfermeras. La población general, estudiantes de medicina, por ejemplo, también hicimos esa población. En preclínica y clínica mostraron mayores valores de síntomas depresivos comparados con el personal de salud. El género y edad correlacionaron negativamente con altos valores de CPDI en PHQ, ¿no?, como han visto. Bien, prevención, establecer estrategias de intervención psicológica en función a las evidencias científicas encontradas. Estamos hablando de que sin evidencias científicas no se pueden hacer políticas. Y este es un aporte que ya lo tiene el jefe del programa de salud mental, y entiendo yo que están haciéndose ya políticas, ¿no?, de atención a través de centros de salud para llegar a la comunidad. Sin embargo, consideramos que aún falta llegar a los medios, ¿no? Llegar a los medios y de una manera eficaz. Tener en cuenta a los grupos vulnerables, ¿no? En nuestra opinión, de frente intervendríamos a las enfermeras, ¿no?, de frente, a nivel nacional. Pero sí, sin duda, se caen a pedazos, discúlpenme que lo diga. Promover la resiliencia, hacer intervenciones para, ¿no?, evitar conducta suicida, estar atentos para hacer intervenciones en crisis, para lo cual necesitaremos un equipo mucho más grande, y promover el uso del CPDI, que es bastante eficaz, ¿no?, que también puede usarse en otras partes del país. De hecho, ya ha habido solicitud al equipo para que pueda ser usado, y evidentemente esto que tiene que ser difundido a todos los equipos, y así se está haciendo, ¿no? Y la mayor dotación, o sea, tener definitivamente en la tercera ola que se viene, ¿no?, esta vez no cometer el error, tener todo lo posible, logística, infraestructura, que no falte oxígeno, por ejemplo, ¿no? E investigar el impacto a menores de 18. Entiendo que el ministerio está haciendo estos estudios. Sería bueno que los dé a conocer, y eventualmente que los pueda publicar, ¿no? Porque someterlo a la comunidad internacional tiene un valor, porque ahí uno puede estar en cuestionamiento, y puede mejorar incluso la calidad de la información. Entonces, ante una tercera ola, aplicar estrategias, en este caso es la cuarta, ¿no?, para nosotros. La división entre vacunados, sabemos que hay un grupo de no vacunados, y ellos van a ser las principales víctimas. Se calcula que habrán 60.000,
más o menos, ¿no? Muertos. Y eso no es poco, esperemos que eso no sea así, ¿no? Participar en medios masivos y compartir con los líderes de opinión. Las estrategias de intervención psicológica al personal de salud, abrir centros de atención de salud mental periféricos a nivel nacional, la teleatención, la comunicación telefónica, la teleterapia grupal y presencial, apoyarse en otras funciones. Esta es la última. Convocar, no hemos pensado en las asistentes sociales, en enfermeras, en obstetrices, en auxiliares de enfermería, que son los que más cerca están a la comunidad, médicos generales, serumistas, médicos de familia, médicos de posta y centros de salud para que sean capacitados por psicólogos y psiquiatras. Psiquiatras hay muy pocos y la mayoría concentrados en Lima, pero no necesitamos tanto psiquiatra. Necesitamos que ellos y los psicólogos entrenados puedan capacitar a través de teleeducación a todo el personal que esté en condiciones de poder detectar y poder hacer una especie de algoritmo para poder llegar a nivel nacional. Este es el objetivo. Empleo de la vía virtual, entonces, se hace necesaria para todo este proceso que merece esta estrategia en función a todo lo que se pueda reclutar. Bien, muchas gracias por el tiempo. Espero haber estado más o menos en la hora. Gracias, doctor Kruger. Pasamos ahora con la segunda presentación, con el doctor Roberto León. Él es cirujano dentista, maestro en salud pública y especialista en salud pública estomatológica de la Cayetano Heredia. Es además miembro de sociedades odontológicas de Estados Unidos y Europa y coordinador de la Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología de la Facultad de Estomatología de la Cayetano. Él nos va a presentar un estudio llamado Estrés autopercibido de odontólogos y estudiantes de odontología en América Latina y el Caribe durante el aislamiento social obligatorio de la pandemia de COVID-19. Tenemos que intentar mantenernos en el tiempo. Yo a los 8 minutos, doctor León, le voy a avisar, ¿sí? Para ir cerrando. Entonces agradecería que intentemos llegar a los resultados relativamente rápido. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con todos. Muy buenos días. Sí, entiendo el tema de tiempos, así que vamos a ir avanzando rápidamente. Primero hacer la declaración en la cual, mediante la presente, hago constar que mis comentarios de esta presentación son propios, no corresponden a la universidad. Felicitar también al equipo de Épica, que yo sé el arduo trabajo que están haciendo y ver cuántas personas están en estos momentos conectados es alentador también para ellos y también para los investigadores. Contarles un poco, creo yo, más el contexto odontológico y qué es lo que ha pasado en el caso de los odontólogos en el Perú y en este caso en Latinoamérica. Este trabajo ha sido publicado ya previamente y cuenta con la participación de diferentes profesionales, encabezando en este caso los grupos el doctor Andrés Agudelo de Antioquia, la doctora Ana Armas, la doctora Marcia Cansado, Francisco Verdugo, Irma Santana y Andrés Vitelli, ¿no? Es un grupo de trabajo que también se armó en el contexto, ¿no? Este trabajo se comienza a desarrollar en mayo, pero a partir de más o menos finales de marzo, abril, comenzamos a reunirnos para poder analizar un poco qué es lo que estaba pasando en el contexto odontológico. Para los que no son odontólogos, quisiera explicarles un poco cómo es la realidad, muy similar en Latinoamérica. Principalmente la actividad es privada. En el Perú, más o menos, el 85% de odontólogos trabajan en actividad netamente privada, solamente un 15% del sector público. Entonces, este tipo de trabajador de la salud es diferente, ¿no? A médicos, enfermeras, obstetras, que tal vez durante la pandemia su principal actividad era en los hospitales atendiendo pacientes COVID. En el caso de los odontólogos, los que trabajaban en el sector público, muchos de ellos tenían también estas responsabilidades, pero la mayoría, el 85% de ellos trabajan en el sector privado. Entonces, recuerdo mucho esta publicación del New York Times que hace en el cual una evaluación muy rápida, inicial, cuando no se conocía mucho de la pandemia, de cuáles eran las profesiones más expuestas, y en ellas figuraba la actividad odontológica, ¿no? Y esto se debe a que el odontólogo en su actividad diaria está muy inmerso
a la atención obviamente cerca a cavidad oral y a la emisión de aerosoles. Eso hace que la odontología cambie y que cambie en procesos de atención. Antes, probablemente si es que ustedes se han ido al odontólogo, los atendían simplemente vestidos tal cual y el odontólogo simplemente con una chaqueta, probablemente mangas cortas y sin lentes de protección y nada más. Eso ya cambió, ¿no? Entonces, recuerdo que para abril se saca el primer documento de la ADA, de la American Dental Association, sobre las guías de atención, y casi ahí nada más, a las semanas, sale la guía ya propiamente del Ministerio de Salud, que hoy en día sería la rectora a nivel público y privado. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es preguntarnos un poco qué es lo que pasaba con estos odontólogos o cuál era el impacto, porque la mayoría de países latinoamericanos tuvieron ese aislamiento social, digamos, de cuarentena, y queríamos ver cómo eso repercutía, porque démonos cuenta que si hablamos netamente de Perú, el 85% de odontólogos de actividad privada, que sea su principal actividad, la atención odontológica, durante casi 2 meses, que fue, digamos, que se cerraron las atenciones odontológicas por un decreto, no tenían ningún ingreso económico, ¿no? Entonces, esa es una característica importante, porque si bien es cierto el odontólogo principalmente es independiente, la formalidad laboral para tener un sustento cuando no hace esa actividad es casi nula. Y eso era lo que queríamos un poco analizar. Este estudio fue transversal, se aplicó en 21 países a través de una encuesta online. Tal vez eso también es importante decir que es una de las limitaciones del estudio, porque esta muestra, si bien es cierto, es de más de 2.000 personas, hubo una tasa también de respuestas inadecuadas, que más o menos llegó al 16%. Esta encuesta fue anónima, incluyó varios ítems, ¿no? Fue enviada a través de redes sociales, correos institucionales de universidades. Por ello también estos resultados se limitan, no podemos extrapolar netamente a la población de estudio. Y la variable dependiente en este caso fue el estrés medido a través del PS14 para poder evaluar más o menos los niveles, variable cuantitativa, de menos a más. Y las variables, digamos, que analizamos fueron de 3 áreas, ¿no? Las principales vinculadas a variables sociodemográficas, las de salud, y otras que vinculaban ya netamente a lo que es el conocimiento y conductas de prevención frente a COVID. Es importante indicar que esta información fue recolectada en mayo, entre mayo y agosto, ¿ya? Y quiero que estemos en ese contexto. En ese contexto no teníamos idea de que vaya a haber una vacuna, no teníamos idea de las medidas preventivas que adecuadamente funcionaban. Inclusive, como les digo, todavía no había una guía de atención odontológica en ese momento. Y los odontólogos estaban todavía cumpliendo una cuarentena, ¿no? Tanto, digamos, como todos la hemos cumplido, pero también laboralmente no estaba implementada la atención odontológica, salvo emergencias y urgencias, ¿no? Se realizó un análisis descriptivo, bivariado, multivariado. En este caso, el multivariado se hizo mediante la transformación logarítmica de la variable, no cumplía normalidad, y se hizo una regresión lineal multijerárquica. Este trabajo tuvo la aprobación de ética del comité de la Universidad de Antioquia. Para ir a los resultados, voy a ir básicamente ya también creo yo, a lo importante que es el multivariado, pero dense cuenta que aquí nosotros tenemos un valor de la encuesta de estrés más o menos de 24. Se han hecho otros estudios similares. Recientemente hay uno en Pakistán muy similar, con una población más menor, pero que los valores son similares, son casi 25, 26. Y también se ha hecho un estudio en Colombia con algunos autores de este artículo, antes de la pandemia, en profesionales de la salud, odontólogos también, pero en un contexto diferente, un contexto, digamos, descriptivo, de normalidad, y el promedio fue ahí más o menos 20. Entonces, digamos que podemos indicar que más o menos estos valores son acordes a lo esperado, ¿no? No son tampoco valores mayores, porque este rango es de 0 a 56, es decir, está por menos de la mitad de los valores esperados. Quisiera para ir avanzando por cuestiones de tiempo, al análisis multivariado. Nosotros hicimos un modelo sumativo, ¿no? Modelo 1 con las variables sociodemográficas, el modelo 2 donde aumentamos las variables de salud, y principalmente lo que nos importa en este caso es el modelo 3, donde ya aumentamos todas las variables y nos damos cuenta que este coeficiente de determinación aumenta.
¿no? Considerablemente, y eso se debe también a que uno va aumentando las variables. Pero es importante entender que también es el modelo significativo. Entonces tenemos 3 dimensiones de variables que vuelven el modelo significativo, pero nos van a interesar probablemente aquellas que están vinculadas o aquellas que nos presentan mayor significancia, tal cual, como la autopercepción de salud de la gente, que es cuando uno tiene mejor autopercepción de su salud, menos estrés, obviamente, y la preocupación frente al COVID, ¿no? Cuando más uno está preocupado, más estrés, y el consumo de, en este caso, café, que nos dio también más consumo, más estrés. Lo interesante es ver este tema de preocupación, porque probablemente en esos momentos no conocíamos mucho el COVID. Y se los digo porque en la atención odontológica, que ha ido cambiando en este tiempo, ya no es como antes, ¿no? Si es que alguien ha ido al odontólogo recientemente durante la pandemia, y creo, si es que ustedes han ido alguna vez al odontólogo el año pasado, a partir de agosto, probablemente los han atendido con este indumentario. Y seguramente, si es que ya los están atendiendo hoy, ya no es tanto así. No estoy diciendo que en todos los casos, sino de que hay más conocimiento respecto a la pandemia y por lo cual se está tomando ciertas medidas. Como les había mencionado, el New York Times había dicho que los odontólogos eran los de mayor probabilidad de contagio, pero hubo un estudio que se salió publicado en la ADA de todos los odontólogos en Estados Unidos y la tasa de mortalidad era casi menos del 1% y la de contagio muy baja. Y eso es porque se determinó que los odontólogos en ese contexto, al saber que son de alto riesgo, toman mayores medidas preventivas. Y por eso es de que las tasas de contagio y de todo ello son menores. Y eso también se los comento porque en el Centro Dental Docente de la facultad hacemos un monitoreo nosotros de los casos y las tasas son casi, cuando hacemos los diagnósticos casi son negativas. Y eso es porque se toman las medidas de bioseguridad aplicando los protocolos ya establecidos, en este caso en el Perú, del MINSA. Y en Latinoamérica, cada país, cada dirección de salud bucal ha ido implementando sus propios protocolos, ¿no? Sin embargo, hay una ausencia frente a esta implementación de medidas. Como yo les dije, imagínense ustedes tener un sueldo hoy y mañana les dicen ya no hay sueldo. Ese fue uno de los grandes impactos que ha sido reportado también en otros lados. Hay un estudio en Estados Unidos que también evalúan el impacto económico y esa fue la principal causa de otros problemas, uno de ellos estrés, en los profesionales de la salud, en este caso odontólogos, que principalmente su actividad se da por las atenciones que hacen. Entonces, si yo no atiendo, pues no voy a tener ningún tipo de ingreso y eso, si yo tengo carga familiar, o comparto carga familiar y tengo dependientes de mí, mucho más aún. No, imaginémonos una familia, un odontólogo que tenga un problema de salud por COVID y de dónde saca los ingresos. Entonces, esto que ustedes ven en la fotografía ya no es, ya la odontología cambió completamente, ¿no? Los protocolos inclusive de enseñanza ya son completamente diferentes. Entonces, como conclusión, nosotros del estudio tenemos que, obviamente, se evidenció el impacto de la pandemia durante el aislamiento obligatorio del estrés autopercibido en estos odontólogos y estudiantes de la muestra que fue de América Latina. Muchas gracias. Traté de hacerlo en el tiempo adecuado. Muchas gracias, doctor León. Pasamos ahora a nuestra tercera y última exposición de la mesa con el doctor Anderson Soriano. Él es graduado de Medicina de la Universidad Peruana Unión, con estudios de maestría en investigación epidemiológica en la Universidad Cayetano Heredia y es además investigador del Centro Latinoamericano de Excelencia en Cambio Climático y Salud de la Cayetano y docente en la Escuela de Medicina de la Universidad Peruana Unión. Él va a compartir con nosotros resultados del estudio Efecto de la fisioterapia respiratoria domiciliaria y apoyo psicológico telefónico en supervivientes de la COVID-19, el estudio Guaira. Doctor, tenemos 10 minutos. Muchas gracias por la presentación. Buenos días, ya buenas tardes con todos los presentes, con todas las autoridades y también con todos los panelistas. Como ya se mencionó, voy a presentar un poco los resultados de este proyecto en el cual evaluamos un programa de rehabilitación para pacientes que estuvieron hospitalizados por COVID-19.
En primer lugar, menciono que esta presentación hago constar que mis comentarios son personalísimos y son desde mi punto de vista, por lo cual necesariamente no refleja la opinión de la Universidad Cayetano Heredia o de cualquier otra persona natural o jurídica. Ya aproximadamente nos encontramos más de los 200 millones de casos COVID y una de las consecuencias que se ha visto después de la infección han sido las múltiples molestias, síntomas persistentes y también afectaciones en distintos sistemas que presentan las personas que superan la fase aguda. Esto se ha visto que no se limita al aparato respiratorio, sino que también es un síndrome multisistémico, fisiopatológicamente explicado por la presencia de la AC2 en la mayoría de tejidos que hace posible el ingreso del virus y la posterior afectación del órgano. Es por esa razón que el objetivo que nosotros nos planteamos fue evaluar si la participación de un programa combinado de fisioterapia respiratoria a domicilio y rehabilitación psicológica por teléfono durante 6 semanas después de la hospitalización se asociaba con una mejor función pulmonar, una mejor calidad de vida, un mejor estado de salud mental y también una mejor salud respiratoria. Hablando estos desenlaces tanto a la 7ª como a la 12ª semana después del alta hospitalaria. Para eso diseñamos este ensayo clínico aleatorizado, abierto, de 2 brazos, en una población de pacientes que estuvieron hospitalizados en el Hospital Cayetano, en una muestra de 108 pacientes en base a los criterios que pueden observar. Y el diseño fue el siguiente: al momento del alta, los pacientes eran enrolados. Después de obtener el consentimiento informado, se obtenían las evaluaciones basales, tanto pulmonares, de calidad de vida, como también salud mental. Posteriormente, los pacientes eran aleatorizados a partes iguales al grupo control o al grupo intervención. En el caso del grupo control, ellos recibieron el tratamiento convencional que en ese entonces se daba por el hospital posterior a la hospitalización. Y en el caso del grupo intervención recibió el programa de rehabilitación que duraba durante las 6 semanas. Posterior a esto, se hizo la evaluación tanto a la semana 7 como a la semana 12 para evaluar cómo habían cambiado los indicadores basales y evaluar si efectivamente la terapia tenía algún beneficio. Los procedimientos, para resumir en esta tabla, el grupo control menciono que recibió el manejo convencional, que involucraba tanto medicación sintomática que se daba al alta, como también se recomendaba hacer ejercicios respiratorios, el paciente solo en su casa. Y adicionalmente, el grupo intervención recibió la terapia respiratoria en domicilio y la terapia psicológica por teléfono. Aquí pueden ver que la frecuencia fue de 1 a 3 terapias por semana, hasta completar un total de 12, que fue el objetivo total de la terapia respiratoria. Y en el caso de la terapia psicológica, fue un total de 7 sesiones psicológicas, 2 que se dio en la primera semana y después 1 por semana hasta la 6ª. Ampliando un poco más, la terapia de rehabilitación respiratoria consistió en estos 4 ejercicios, principalmente basados ya en artículos previos que habían mostrado eficacia en adultos mayores: respiración con labios fruncidos, ejercicios de tos, entrenamiento del diafragma con un peso ligero y también ejercicios de estiramiento de extremidades. Y en el caso de la terapia de rehabilitación psicológica, esta se basó en un programa de psicoterapia de 3ª generación, basada en 4 aspectos que le enseñábamos al paciente: resolución planificada de problemas, superación de la sobrecarga cerebral, aumento de la motivación para la acción y también estrategias para detención y desaceleración en momentos estresantes. Para ampliar un poco los desenlaces que utilizamos para evaluar, o los instrumentos que utilizamos para evaluar los desenlaces, la prueba de caminata de 6 minutos fue nuestro desenlace primario. Esta prueba ha sido una prueba cardiorrespiratoria que ha mostrado mucha seguridad en pacientes que han pasado patologías muy severas y también con una muy buena correlación con las actividades de la vida diaria. Como desenlaces secundarios, tuvimos parámetros espirométricos, síntomas respiratorios evaluados por cuestionario de St. George, síntomas depresivos, ansiosos, traumáticos, evaluado por algunos cuestionarios como el PHQ-9, GAT-7 y el ISR, y finalmente calidad de vida, que evaluamos tanto con el cuestionario SF36 y el EQ5D. En esta tabla también resumo los procedimientos. Todos los desenlaces fueron evaluados al alta y posteriormente en una primera visita a la 7ª semana y en una segunda visita a la 12ª semana. Adicionalmente, también realizamos otras evaluaciones subsecundarias mediante teléfono que se limitaron solamente a los cuestionarios de salud mental. Como consideraciones éticas, el estudio fue revisado por el Instituto Nacional de Salud, fue aprobado por la Cayetano, por el Hospital Cayetano también, y están registrados en Clinical Trials. Y el financiamiento viene principalmente de Prociencia y también del Training Grant de enfermedades crónicas de Fogarty.
Ya pasando a los resultados, se evaluaron 133 pacientes, de los cuales se enrolaron finalmente 108. De estos 108, 5 se excluyeron debido a que se detectó criterios de exclusión, por los que no eran elegibles, y estos 103 pacientes fueron los que continuaron el estudio. Para la primera visita, el desenlace primario se llegó a evaluar en 39 personas en el grupo control y 40 en el grupo intervención, y para la segunda visita hubo un poco menos de personas que vinieron, que fue en 32 en el grupo control y 34 en el grupo intervención. Viendo las características generales, básicamente para comparar los dos grupos aleatorizados en un inicio, se pudo observar que no hubo grandes diferencias que llamen la atención, por lo que teníamos dos grupos comparables en el grupo control y el grupo intervención, hablando tanto de su edad, de su sexo, días y otras características clínicas. Y hablando un poco de la alteración pulmonar como tal, al momento del alta encontramos alta frecuencia tanto de alteración en la caminata de 6 minutos como también en los parámetros espirométricos. Más del 70% tenía una espirometría que no llegaba a los valores límites normales predichos. Igual en la caminata de 6 minutos esto fue incluso casi el 90%, o sea, más o menos 9 de cada 10 pacientes presentaban una alteración pulmonar significativa. Y esto ya pasando ahora a la eficacia de la terapia como tal, en este gráfico observamos la diferencia entre la visita y el basal, comparando por grupos control e intervención, para ver cómo ha sido el incremento, ya sea de la caminata o de los volúmenes en la espirometría, entre ambos grupos, ¿no? Y lo que observamos fue que en el desenlace primario, el crecimiento fue bastante similar en ambos grupos, o sea, el grupo control y el grupo intervención mejoraron de forma similar, pero en los parámetros espirométricos sí observamos que la pendiente del grupo intervención fue mayor. En otras palabras, el grupo que recibió la terapia tuvo un mayor incremento, una mayor mejora de la funcionalidad pulmonar. Y esto lo comparamos con los valores crudos, podríamos decirlo, donde también observamos un resultado que apoya este hallazgo. Y es que después de la 7ª para la 12ª semana, se observa cómo es que el grupo de intervención y el grupo control, las pendientes se separan. El grupo de intervención tiene una mejora mayor que el grupo control. Y esto lo observamos tanto en la caminata de 6 minutos, como también lo observamos en la espirometría en ambos parámetros. Y hablando de la salud mental, en la salud mental observamos puntuaciones medias y también en general menores en el grupo intervención. Como se observa, el grupo celeste, que es el que recibió la terapia, tiene valores promedios menores al grupo que no recibió la terapia. Y esto sobre todo llama la atención en los síntomas ansiosos, donde vemos que para la 2ª, la 4ª, la 7ª semana, los pacientes de grupo control hacen síntomas mucho más severos que los del grupo intervención. Ahora, comparándolo esto en frecuencias absolutas, no como valores numéricos de la puntuación, sí observamos más diferencias más claras. Ejemplo, en el caso del estrés postraumático, tanto a la 2ª, 4ª, a la 6ª semana se puede observar diferencias entre el 10 y el 15% entre el grupo control y el grupo intervención. El grupo intervención tuvo menos estrés postraumático. En lo que es ansiedad, igual encontramos sobre todo un efecto en la 2ª semana. En la 2ª semana es donde el grupo control, que no recibe ninguna terapia, casi hasta más de la mitad presenta un trastorno de ansiedad, mientras que el grupo intervención, esto llegó hasta el 30%. Igual en la semana 4 y en la semana 6ª. Y en depresión algo similar. Para la 2ª semana fue que vimos un mayor efecto de la terapia que protegía sobre la depresión, sobre el trastorno frente al grupo control. Ya para las siguientes semanas el efecto fue menor. Y esto nos sorprende bastante porque al momento del alta encontramos trastornos con frecuencias bastante bajas. Encontramos que estrés postraumático solamente en torno al 6% lo tenía, que depresión en torno al 22% y ansiedad en torno al 19%, las cuales son cifras reportadas menores incluso a lo reportado en población general, que no ha tenido COVID, ¿no? Y esto nosotros lo asumimos al estado o a la felicidad que el paciente experimenta al salir de la hospitalización, ¿no? Al darse cuenta que ha pasado por una situación muy cercana a la muerte, la cual ha logrado sobrepasar. Ahora, cuando comparamos esto con la 2ª semana, ya pueden darse cuenta que la prevalencia de alteración sube considerablemente. En el caso de ansiedad, 19% sube hasta un 60% aproximadamente, ¿no? Y esto lo asumimos a que se debe al regreso a la afrontación con la realidad que tienen que vivir cuando llegan a casa, ¿no? Hablando de tanto familiares que han fallecido,
familiares que puedan estar hospitalizados, como ya se mencionó, cuestiones económicas y también síntomas persistentes todavía que siguen preocupando al paciente por qué no se ha recuperado, ¿no? O si va a seguir con eso. Me mencionan que he sacado mi tiempo, voy a pasar muy rápidamente. Mencionar que en calidad de vida también encontramos un efecto beneficioso para la 7ª semana en la función física y también en la función social. Y en lo que es el cuestionario St. George no encontramos resultados significativos. Mencionar que la terapia fue segura, la terapia respiratoria, no hubo complicaciones severas. Y ya como conclusiones, para terminar, voy a mencionar que este es el primer ensayo clínico que fue piloto, pero que hemos encontrado una evidencia que nos va a permitir escalar hacia una mayor población. Por otro lado, encontramos que hay al momento del alta mucha alteración pulmonar, que durante las primeras 4 semanas se desarrollan bastantes trastornos pulmonares y que a los 3 meses ya vemos que solo entre el 10 y el 20% tiene algún tipo de alteración, ¿no? Pero de todas formas, este grupo tiene que seguir estudiándose cómo se puede mejorar, ¿no? Recomendaciones: todos los pacientes COVID requieren una evaluación integral y un seguimiento cercano. La terapia de rehabilitación psicológica es necesaria, o sea, estamos convencidos de que es sumamente necesaria para todos los pacientes hospitalizados que salen del alta, y también que futuros estudios deben evaluar otras terapias combinadas y también a mayor largo plazo, ¿no? Ya que vemos que un 10 a 20% puede persistir con algún trastorno pulmonar o mental. Muchas gracias a todos por este tiempo. Gustosos en responder alguna pregunta. Gracias a los 3 panelistas. Estoy preguntando por interno cuánto tiempo nos queda para conversar. Y yo quisiera empezar con una pregunta para Anderson, que es el último que ha presentado, para no perder la vida de su presentación. Si tuvieras que pensar, digamos, siempre hay un reto en transferir lo que se hace en un ensayo clínico al mundo real, ¿no? ¿Qué retos ves en términos de implementación de la propuesta que ustedes han probado en un ensayo clínico pensando en transferirlo al sistema de salud peruano, digamos, si pensaras en la idea de que el sistema lo pueda asumir? ¿Qué reflexiones tienes al respecto? Bien, es una pregunta muy interesante. Por un lado, vimos desde un inicio que la terapia de rehabilitación en el hospital iba a ser algo complicado para los pacientes, por el hecho de que tener que trasladarse, especialmente en Lima, ¿no?, donde a veces el transporte no es sencillo, iba a ser muy complicado. Es por eso que optamos por una rehabilitación en el hogar, tanto respiratoria como psicológica. Y en este aspecto vimos que el paciente, por supuesto, estaba mucho más, era mucho más aceptable para él recibir la terapia. Sin embargo, en lo que es, sobre todo, coordinación para ajustar los momentos en los que el paciente podía, ¿no? Porque muchos de estos pacientes salen necesariamente con necesidad de trabajar inmediatamente. Entonces, había que adaptarnos mucho al paciente para que pueda recibir la terapia completa. Y esto era un grande reto, ¿no? Ahora, nosotros en el ensayo hemos intentado adaptarnos y buscar los momentos más ideales, ¿no? Ya en un sistema de salud donde se dé esto de forma más estructurada, creemos que también puede tener la misma dificultad, ¿no?, con el paciente que no llega a recibir toda la terapia completa. Gracias, Anderson. Yo tomaría una de las preguntas. Me han dicho que teníamos solo 5 minutos para el espacio de discusión. Una de las preguntas que se le había hecho al doctor León, él había estado respondiendo algunas ya por el chat, era si en este estudio sí, había una reflexión sobre la necesidad de test de COVID antes de la presencia de los pacientes en la cita, y si había la solicitud de carnet de vacunación contra COVID. Sí, lo que pasa es de que previamente, o sea, entiendo que la pregunta es de la actualidad, cómo es que se maneja el tema en los centros odontológicos. La norma técnica solamente indica que es necesaria una encuesta sintomatológica, es decir, fiebre, digamos, tos, X cosas, pero no exige que hayan pruebas. Entonces, depende del centro odontológico, hay algunos que aplican o no pruebas, inclusive no dice nada de obligatoriedad de pruebas moleculares al personal de salud ni que estén vacunados. Recuerden que esta norma sale en junio, es decir, todavía no hablábamos de vacunas, ¿no? El año pasado en junio, ¿ah?
Entonces, depende de cada centro. Sin embargo, cada centro ha estado desarrollando su propio protocolo de atención COVID y, por ejemplo, en el caso de la clínica dental, lo que hacemos son encuestas sintomatológicas a todos los trabajadores y al personal administrativo, estudiante y profesores, que son también los operadores, se les hace pruebas cada 15 días. Pero al pacientes no, simplemente es una encuesta sintomatológica. Entonces, depende de cada uno de ellos, ¿no? Gracias. Me dicen que no me queda tiempo. Voy a atreverme a hacerle una pregunta cortita al doctor Kruger para cerrar. Le pediría una pregunta muy puntual, ¿no? Comparando la medición que hicieron, digamos, en el estudio que realizaron en relación al 2020, donde había poco conocimiento de la enfermedad, si uno pensara en hacer el estudio en la actualidad, ¿considera que habría alguna diferencia en los resultados? Y finalmente pedirle a los ponentes si pueden contestar luego las preguntas que la gente ha dejado en el chat, lo agradecería. A pesar de ser investigador, yo diría no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda en función a que tendría que ser la siguiente deducción, ¿no? A mayor cuarentena, mayor daño psicológico. Entonces, hemos tenido ya una segunda cuarentena, ¿no? De un mes, y adicionalmente mayores despidos, mayores problemas, mayores problemas económicos, despidos y mayor incertidumbre gracias a la situación política. Esto le da un plus, digamos, a todo el impacto, ¿no? Estamos viviendo una situación que nunca hemos vivido en la historia republicana, nunca, ¿no? Es una pandemia más una situación política muy seria al inicio y que, bueno, ¿no? agrava la condición de salud mental, ¿no? Que a muchos ya está fracturando, debo decir, ¿no? Esto obviamente fue intención estudiarla. El problema es que ya teníamos planificado estudiar a otros grupos poblacionales en particular y bueno, próximamente estaban por salir esos artículos, ¿no? No, sin duda nos interesa eso. Lo vamos a hacer más bien vía los estudiantes que están haciendo sus tesis, ¿no? Pero sin duda y hacia arriba. Calculé en algún momento, no sé si fue sueño o no, 65%, por alguna razón, ¿no? De acuerdo. Bueno, gracias a los tres ponentes por esta mesa interesante. Queda claro que hay mucho por conversar todavía y gracias a Épica por la invitación. Muchas gracias.